Saludos, buenas noches. Ya estamos en elecciones 2024 desde Santiago, primer Santiago de América, República Dominicana. La producción de Adalberto de León, Super TV 55, el canal de todos, en este jueves que contamos a 5 de octubre, año 2023. Como siempre, estaremos compartiendo con ustedes las más importantes informaciones, los hechos que acontecen en el proceso que se vive en la República Dominicana, proceso electoral, elecciones, campaña, elecciones 2024. Gracias a los que nos sintonizan en República Dominicana y los que están fuera del país a través de la plataforma digital de diario55.com. Ahí hay una ventana en el periódico digital de este canal. O en Google, usted busca Diario 55, Super TV 55 y ahí nos encuentra también. Esta noche vamos a compartir con todos ustedes en el hecho político Antonio Guzmán, advertencia que le hace a la fuerza militar. Antonio Guzmán Fernández, quien gobernara desde el 78, no logró culminar su gobierno debido a un disparo, el cual le cegó la vida. Es el hecho político que recordamos en la noche de hoy. Antonio Guzmán Fernández, la advertencia que le hace a la fuerza militar. Esta mañana estuvieron con nosotros en el café de Diario 55. Javier Checo es el presidente de la Asociación de Transportistas Dominicanos. Junto a él andaba Chelo Tejada, que es el presidente de la Federación de Autobuses. Con ellos conversamos esta mañana y hoy traemos un segmento de esa conversación. Esto fue en Café de Diario 55. Ignacio Guerrero nos trae su acostumbrada cápsula de elecciones 2024. Recuerde que usted puede accesar a nuestro periódico diario55.com. Siempre tenemos encuestas. Usted puede votar por la decisión que siempre pues es de la alcaldía, la presidencia u otros temas en que usted puede votar, decidir por quién votar en cada una de estas encuestas que hacemos a través de Diario 55, el periódico de este canal. Además, estaremos analizando la asamblea del PLD para escoger sus candidatos. Y hay un sondeo telefónico. ¿Cree usted que Ulises Rodríguez o Víctor Fadul podrán superar la gestión de Abel Martínez? Esa es la pregunta que tendremos y estaremos habilitando el 724-5500. En Santiago está lloviendo en estos momentos. En la madrugada hubo mucha lluvia con truenos, relámpagos, descargas eléctricas. Se dice que en varias provincias hay alerta de lluvia, es decir, que hay que salir a la calle preparado, con su sombrilla, con su paraguas y cuidarse. Dice el Colegio Médico Dominicano que el informe que da el Ministerio de Salud de República Dominicana queda corto en cuanto a los afectados de dengue en el país. El ministerio habla de una cantidad, dice el colegio, que hay que ir a los hospitales, a las clínicas, a los centros de salud para ver de que realmente es preocupante el tema este del dengue. Y es que el mosquito ahora se reproduce con la lluvia en lugares donde hay cántaros, donde hay envases que puedan retener el agua, y en el agua limpia es donde se dan los mosquitos, inclusive hasta en los mismos cascarones de huevo, que es un nido para la reproducción de los mosquitos. Quédese con nosotros, esto es Elecciones 2024, en este jueves, víspera de fin de semana. Ya volvemos.
En la noche de ayer comentábamos sobre la situación de Manuel Jiménez. Manuel, que todavía pues parece ser está analizando, está reflexionando en torno a lo ocurrido el pasado domingo. Una serie de cuestionantes se hace a través de su cuenta de Twitter que dice ya tendrá una respuesta en cualquier momento, porque el domingo dice pensaba que la respuesta la podía tener fácil mañana u hoy, lunes, cuando realmente era que iba a hablar, pero no fue hasta ayer que le escribió en su cuenta de Twitter lo que acabamos de decir. Cristian Encarnación es el alcalde de Los Alcarrizos, quien puso su renuncia. Dice que no es hombre para lamerle a nadie. Y esto porque el hombre no ha recibido del gobierno, según él, un trato acorde a su investidura, que es la alcaldía de Los Alcarrizos, porque ya el gobierno tiene uno. Recuerden ustedes que a raíz de la inauguración del teleférico, el presidente lo afuerió, lo echó para un lado, no permitió que estuviese al lado de él, lo tiró para una esquina. Y se habla de actos no muy transparentes en esa alcaldía, de la poca recogida de basura que hay, entre otros temas que los ha llevado tanto a funcionarios del gobierno, del partido, como al incumbente de Los Alcarrizos a enfrentarse en dimes y diretes. Y te diré, y esto pues llevó a que él renunciara. Además ya sabía que nada tenía que buscar por ahí, porque esa candidatura se la tenían reservada a uno que llega desde el PRD. Miren que Francisco Peña hace unos meses llegó del PRD al PRM. Claro, la diferencia es que Francisco Peña está buscando su cuarta dirección de la alcaldía, o está buscando ser el incumbente por cuarta ocasión. Ya en 3 ocasiones anteriores había creado una estructura y un nombre, que eso pesa bastante a la hora de los miembros de un partido tomar una decisión. Aunque hay muchos PRMistas que han estado quejándose de que llegó no hace mucho tiempo al partido y que ya es un candidato, le hablan de arribista y otros calificativos, los cuales hemos escuchado a miembros de esta organización política, la que hoy es gobierno en el país. Estas son algunas de las informaciones que tenemos para ustedes en elecciones 2024. Ya más adelante pues estará integrándose al panel Nelson Reyes Estrella, como cada jueves, y también estará compartiendo con nosotros Juan Ango Más. Quédese aquí en elecciones 2024.
Bueno, faltan 139 días para febrero las municipales. Ahí se estarán eligiendo los vocales, regidores o concejales y los alcaldes y directores distritales. 230 días para las elecciones presidenciales y congresuales. 139 para febrero, elecciones municipales. Vámonos a este hecho político, este encuentro con la historia. 1978, el presidente Antonio Guzmán Fernández, Silvestre Antonio Guzmán Fernández, hace una advertencia a la fuerza militar. Y aquí lo tenemos en este hecho político. Puedan tener en un momento determinado. Yo soy un hombre abierto, comprensivo, pero enérgico. Y yo soy receptivo, pero conmigo hay que cumplir con su deber. Y yo sé que ustedes, los oficiales de no solamente de este comando, sino los oficiales dominicanos son oficiales obedientes, oficiales consagrados, porque la profesión de militar es una profesión que solamente se ejerce cuando hay una mística. Y cuando ustedes ingresaron a las Fuerzas Armadas, ustedes ingresaron con una mística. Ahora hay una diferencia de lo anterior, del tratamiento que se tenía anteriormente, que ahora los militares los méritos se les reconoce. Ahora no hay favoritismo. La erradicación de la política en las Fuerzas Armadas es mi empeño y lo estoy haciendo de una manera verdadera, de una manera general. Yo no voy a permitir la politiquería ni la política en los cuarteles. Ustedes son militares y el día que quieran ser políticos se salen de las Fuerzas Armadas para meterse a política. Pero yo no voy a permitir que los políticos estén incrustados en las Fuerzas Armadas, porque eso es lo que divide las Fuerzas Armadas y las hace más débiles. Y yo necesito unas Fuerzas Armadas cada día, cada minuto, que sean más coherentes, más fuertes y más profesionalizadas, porque esta patria está en manos de ustedes. Ustedes son los defensores de nuestra patria y de nuestra dominicanidad. Y eso no se puede poner en duda, ni se puede poner en tela de juicio. De modo que yo he querido compartir con ustedes hoy, como lo voy a hacer, y lo voy a seguir haciendo, porque es la primera vez que vengo a este importantísimo comando, y lo había dejado para último precisamente por ser, yo diría, el principal comando de las Fuerzas Armadas, por la importancia que tiene este comando y que ahora mismo está dirigido por un pundoroso militar profesional a carta cabal, un militar de arriba abajo, de modo que yo tengo absoluta confianza en que este comando es un comando verdaderamente profesionalizado, un comando que rige como mandan las reglas militares. Señores, Santé.
va al comando de las Fuerzas Armadas. ¿Qué confianza ha depositado el señor presidente en ustedes? ¿Qué responsabilidad tan grande? Pero no es ninguna, porque nuestra misión es esa. Entonces, a cumplir con nuestro deber para respaldar y apoyar el gobierno que tenemos ahora mismo, que es el de don Antonio Guzmán. La no politización de las Fuerzas Armadas es un principio que se refiere a la separación de las actividades políticas y militares en una sociedad democrática. Este principio establece que las Fuerzas Armadas deben ser leales al Estado y no a un partido político o grupo de poder en particular. La no politización implica que las Fuerzas Armadas deben ser apolíticas y no involucrarse en actividades políticas ni tomar partido por ningún grupo político. También significa que los militares deben estar subordinados al poder civil y actuar siempre en el marco de la ley y la Constitución de la República Dominicana. Conocer mis ideas, conocer mi manera de pensar, conocer mi manera de ser y darse cuenta que yo soy un hombre sencillo, abierto, receptivo, que yo creo que es una de las cualidades que más une a los hombres, que más une la humanidad y que más necesario es en todo sentido. Por eso digo que esto que he hecho hoy por primera vez aquí y que estoy haciendo con regularidad allá en Palacio, naturalmente no puedo recibir tantas personas como ha sido hoy, pero sí voy a hacerlo más a menudo en el momento en que ya sea posible, porque como a ustedes no se les escapará, el primer tiempo, estamos todavía que no hemos cumplido el primer año de gobierno, es la parte más difícil, la parte de poder y encontrar un país como lo encontré yo, un país desestabilizado, un país desorganizado, un país sin recursos económicos, con las arcas vacías totalmente. No ha sido fácil la labor que hemos tenido que emprender, pero yo estoy aquí para servirle a mi país. Y por más que ustedes vean, por más que ustedes oigan, yo estoy y estaré aquí el tiempo que realmente me ha señalado la historia.
Bueno, continuamos en elecciones 2024 y damos las buenas noches en esta noche del jueves lluvioso. Llegó hasta aquí. Dijo, déjame rescatar a Frank, que está solito allá. Ignacio Guerrero. Buenas noches, don Frank Rodríguez. Aún con las lluvias, el calor está. Sí, sí. Esta mañana amaneció Menos intenso fresquito. que ayer, ¿verdad? Pero Esta mañana amaneció fresquito por la lluvia que cayeron en la madrugada. Pero después el calor comenzó a intensificarse, compadre. Y miren, no es fácil. la temperatura está caliente en el PRM también. Así. Se están dando. Yo creo como que va a ir calentándose. Sí, está fuerte. A medida que pasan las horas y cuando se den a conocer los agraciados, también habrá disgusto por ahí. No pudieron presentarlo hoy tampoco, No. porque que le están renunciando muchos, además. ¿Usted sabe qué pasó en el caso de Stami Colón? ¿Qué pasó con Stami? Mira qué pasó. Sometieron una terna. Sí. Yo le voy a mencionar los nombres. 2 mujeres y un Soy hombre. Las Rojas Sí. e Ildefonso Núñez. Los dos totalmente distanciados. Eso fue para que ella quedara. ¿Por qué lo hicieron tan calladito? Le dijeron a ella que si hacía ruido podría entorpecerse el proceso, porque le tocaba en el orden de votación a la doctora de Asa. De ASA. En caso que de Asa, que supuestamente había mandado una carta, que eso no es verdad, y que ella no rechazó eso. ¿Quién va a rechazar eso? No, lo que pasa es que ella está en Cuba haciendo una especialidad. Sí. Y parece que no podía estar aquí. Pero Eso en fue lo caso que me de, dijeron. en caso, no, por eso es un alegato. Eso se resuelve. Y que fue el partido inclusive que sometió la terna. Sí, pero mira con quién. En caso que la doctora de Asa no estuviera en condiciones, le tocaba a Marilis Baré, que le seguía en votación. Le seguía en votación a Marilis Baré, a quien ocupó el primer lugar, que fue Miguel Gutiérrez. Son malos. Son Entonces, mezquinos. fíjate, no dieron ninguna información y le dijeron a Stami, no diga nada porque si hace ruido va a haber un escándalo. Y ahí está, 8 o 9 meses como legisladora. Esa joven es de la línea noroeste, específicamente del pueblecito donde son especializados en chivo, a todo el medio, Oh, que es de la familia Colón, te conoce mucho de eso para allá. hija de gente que está vinculada desde su origen al PRD. Ella fue vicedirectora de la Junta Distrital de Villa Elisa, porque a todo el medio pertenece a Villa Elisa, sección del Distrito Municipal de Villa Elisa. ¿Qué pasó con ella también? Que en las elecciones pasadas a ella no le colocaron la foto en la boleta. Y hubo una sentencia del Tribunal Superior Electoral y entonces parece que el PRM, la cúpula, como que estaba en deuda con ella. Y lo hizo calladito. Y ahí está, sustituyendo a Miguel Gutiérrez. Son 9 meses. No es verdad que una persona que aspira a una diputación va a rechazar esa posición por 9 meses porque tiene una plataforma para hacer una campaña más fuerte. Claro, claro. Y ella es diputada. Ya es diputada. O sea, tiene una plataforma. Si ella sale de ahí, puede decir, yo fui diputada. Fui diputada. O sea, ya su currículum se afianza con eso. Ahora, en Rescate RD, la situación está caliente también. También. Ah, pero Está venga acá. caliente. Hay una corriente que encabeza, voy a dar los nombres, Francisco Javier, Sí. Roberto Rosario y Amarante Baré, Carlos Amarante Baré. ¿Qué plantean esa figura? Que Rescate RD seleccione como candidato a la posición a Leonel Fernández antes de que proclamen A ver. a Abel Martínez, que tienen que proclamarlo en este mes. ¿Quién está articulando esas ideas? José Francisco Peñaguaba. Una señal de eso fue lo que hoy salió en los medios de las redes, una declaración de Vincho Castillo, que tenía mucho que no hablaba, y él dijo, la mejor opción de la oposición es Leonel Fernández.
Bueno, ¿y qué dirán entonces los hijos que han estado atacando mucho a Leonel Fernández? Él dijo que Leonel Fernández es la mejor opción. Se reunieron con Vincho las tres figuras que yo le dije. Mire, y parece ser que en la capital las cosas van muy encaminadas, porque yo no sé si usted vio las declaraciones de Rafael Paz. Sí. Rafael Paz, quien primero aspiró a la senaduría, luego con la entrada de Omar, se fue a la alcaldía y ahora parece ser que no va ni por la alcaldía ni por la senaduría. Por ningún lado. Por ningún lado. Parece que hay acuerdos con Domingo Contreras. Ya lo que se dice, Rescate RD va a asumir la candidatura de Domingo Contreras. ¿Y Omar? Omar se va para la senaduría. O sea, esa es la opción. Claro, no está todavía establecido como tal, pero es lo que se ha planteado. En Santiago, la situación está más complicada para Rescate RD, porque el PLD dice que no va a ceder con la candidatura de Víctor Fadul. Fuerza del Pueblo, que ha logrado una inyección con Jeffrey Infante y Silvio Durán, Fuerza del Pueblo dice que ahora tiene una buena opción. Tiene una buena opción. Entonces, lo que decía Roberto Rosario es que en esta circunstancia hay que delegar todas las aspiraciones particulares y dar paso a lo que fortalezca esa unidad y beneficie al país. Esa es la posición de Roberto Rosario. Desde el punto de vista de los intereses políticos de ellos, es correcto. Claro, claro. Es correcto. Es la única manera. Si están aliados, ¿por qué entonces ir por separado en algunas demarcaciones? Y lo del domingo debe darle una señal a ellos de que las cosas no serán tan fácil en las elecciones de mayo. De entrada ya, Luis Abinader tiene 1 millón de votos. Pues fue un PRMista aquí. ¿Verdad? Entonces usted tiene que ir a una batalla que no va a ser tan fácil. Por eso la alianza debe ser en todas las demarcaciones, como dice, claro, en el caso de Fran Rodríguez e Ignacio Guerrero son apreciaciones que hacemos en función de los intereses de ellos. Claro. Porque nosotros no nos vamos a meter en asuntos internos de los partidos. No tenemos vela en ese sentido. No tenemos nada que ver. Damos opiniones, analizamos situaciones, pero solamente eso. Solo eso. Ahora, por lógica, en la búsqueda del poder, se necesita consolidar una fuerza. Y el PRM ya anunció que está en disposición de quedarse en el poder. Hay 22 organizaciones que ya suscribieron un acuerdo con el PRM. Mire, por más fuerza que tengan aquí en Santiago las candidaturas a la alcaldía, tanto de Altagracia como de Jeffrey, yo no creo que sean tantos para alcanzar a Víctor Fadul, ni llegarle tampoco a Ulises. Ni Jeffrey ni Altagracia González tienen las competencias para Víctor Fadul y para Ulises Rodríguez. Y hay que estar consciente de eso, porque si no van a ir a un matadero. A un matadero. Entonces hay que ser, en política se trabaja por lógica. En política se trabaja por lógica. Entonces este fin de semana, ¿qué pasará este fin de semana? Que la Junta Central Electoral va a supervisar 117 asambleas de partidos que están aliados a otros. ¿Qué es lo que van a hacer esos partidos? Van a legitimar, por ejemplo, en el caso del PLD, van a apoyar a Abel Martínez. En el caso de Fuerza del Pueblo, aunque todavía es precandidato, todavía es Leonel Fernández, van a apoyar a Leonel Fernández. Y en el caso de Abinader, lo que van es a confirmar ya las candidaturas, que sí ya es candidato. Independientemente de que no ha sido proclamado como tal, porque tiene que haber un acto de proclamación. Así es. Pero ya hubo primaria cerrada en la que fue electo. Entonces esas noticias electorales están calentando el ambiente. Entonces en el Partido Revolucionario Moderno se está dando la situación de que mucha gente está disgustada. Y eso que no han dado las encuestas. Y le han renunciado después del domingo 7 dirigentes en demarcaciones que son importantes, porque estamos hablando del alcalde de Los Alcarrizos. Por muy poco liderazgo que tenga, tiene una importancia. Sí. Manuel Jiménez no ha vuelto a hablar. No ha vuelto a hablar. Está en silencio. Y en el PRM no lo quieren, ¿eh?
No lo quiere. No lo quieren. Andújar está también. Peguero dice que a él le han hecho una mala jugada. Adán Peguero. Sí, sí, sí. Entonces, es una situación que también el PRM tiene muchas dificultades que tiene que resolverla. Si el Rescate RD logra ya conformar planchas o boletas electorales conjuntas, podría tener el mejor resultado que presentar en Santiago a Víctor Fadú por un lado y a Jeffrey Infante por otro, o a Altagracia González. Se van a fragmentar con un PRM que tiene una fortaleza enorme en el poder, con muchos recursos. Entonces, indudablemente que el Ayuntamiento de Santiago, que está controlado por el PLD, no puede competir con el gobierno central. Y el gobierno central va a entrar todo lo que está a su alcance en Santiago. Dígame una cosa, ¿se dieron a conocer los más votados en las diferentes circunscripciones de Santiago en relación a los regidores, los ediles, los concejales, y los otros ya se dieron a conocer, los que completan? No, todavía. O sea, no ha habido forma, porque hay mucho disgusto. Y la cúpula está tratando de buscar salidas armónicas. Estamos hablando ya de esos casos, pero en el caso de Tamboril y de Licey al medio y de San José de las Matas también la situación está difícil. Está difícil. Le están cuestionando a la dirección de Jánico que solo sacaron 600 votos. Y en una sacaron 300. Entonces están cuestionando. A la propia dirección de Santiago le están diciendo que no llegaron a la meta. No llegaron a la meta. No llegaron a la meta. Entonces toda esa amalgama de política electoral nosotros la suministramos. Ahora nuestra apreciación son opiniones independientes de los partidos políticos. ¿La Junta certificó el 1.000.000 y algo de votos? Sí, lo certificó. Lo certificó. Sí, la Junta lo certificó. Sí, porque ya. había muchos rumores diciendo no, porque el del ICNE Ascensión, que es el presidente. El presidente, sí. De la Comisión Electoral. De la Comisión Electoral Interna. Creo que fue al mediodía, 1 de la tarde, por ahí, dijo que habían votado 500.000. Entonces, de 1 a 4 de la tarde votaron 500.000 más. La desventaja que tenía el Partido Revolucionario Moderno era que la Junta estaba supervisando. Y como la Junta estaba supervisando, no había espacio para abultar. Aunque usted sabe que algunos dirigentes de la oposición dijeron, además del PRD, del PRM también, Ramón Albuquerque, que los funcionarios de la Junta se comportaron como aliados del presidente de la República, como delegado. Y los opositores también cuestionaron el comportamiento de los miembros de la Junta Central Electoral. Lo cierto es que tanto la oposición como el gobierno tienen que hacer una agenda de reunión, y en esa reunión debe haber un punto que en las épocas anteriores, Fran, ese punto siempre estaba en la agenda de las reuniones: autocrítica. Mire que la autocrítica. Cancelaron al empleado de la CAS. ¿Usted vio eso? Sí. Lo cancelaron, pero ¿y quién fue que lo mandó a él? ¿Quién lo envió? ¿Fue un superior? Un superior. ¿Un dirigente del partido que entonces, lo mandó a entregar esos sobres? Ahí se da la sentencia popular que reza que la soga siempre rompe por lo más delgado. Por lo más débil. Porque no es verdad que un chofer se va a movilizar a distribuir recursos, sino por instrucciones superiores. Claro. Alguien le entregó ese dinero, porque no tiene recursos. Alguien le entregó ese dinero. Por tanto, lo que nosotros queremos, como producción, como programa, como las orientaciones generales de Adalberto del León, es que la democracia se fortalezca. Y la democracia se fortalece, Frank, en la medida que todos los procesos son transparentes, son democráticos, son confiables, y que la política, en términos generales, se aplique como lo que es una ciencia al servicio de la sociedad. Esas son informaciones que compartimos con ustedes para entonces dar paso a lo que pasó hoy en Café 55. Sí, señor. Café 55, hoy estuvo el representante de los taxistas, que es una figura que pertenecía a la CNTT, a la Confederación de Trabajadores de Transporte, Confederación Nacional, CNTT, que dirige Juan Márquez. Es la Central Nacional de Trabajadores de Transporte. Confederación, ahora se llama. Confederación. Confederación Nacional de Trabajadores de Transporte. Ok. Que dirige Juan Márquez. Entonces Javier Checo
formaba parte de la dirección de ese equipo. Se separaron y él creó entonces una asociación de taxistas. Entonces él estuvo en Café 55. Veamos a continuación fragmentos de su intervención. Cuando el Estado hace algo ellos solos, siempre empieza muy bonito, como el tema de la onza. El tema de la onza, eso comenzó muy bonito, pero al final desapareció. ¿Por qué? Pero ustedes están de acuerdo con los corredores. 100%, con el corredor, pero no con la forma que se está haciendo. ¿Y qué es lo que hay que cambiar ahí? Hay que cambiar, que nosotros entendemos que esos choferes tienen que ser incluidos todos. Si no se puede incluir en los corredores, vamos a incluirlo en el Estado, a que trabajen. Y los que no, ya no estén para trabajar, que sea para pensión, que se dé una pensión digna. Pero lo que tenemos la información hasta ahora son 12,000 pesos que le van a dar una pensión. A los que califiquen, que ya tengan 65 años hacia arriba. Entonces nosotros decimos, ¿y esos choferes, otros que van a hacer con ellos? Para su casa. Porque a los inversionistas sí le están garantizando, porque ellos van a ser inversionistas porque ellos van a invertir. Y quede claro, Frank, que se dice que no, porque le van a dar tal corredor a tal sindicato. El Estado no está dando nada. Porque ahí hay, un ejemplo, ahí hay 450 franjas de inversionistas. Muchas veces muchos han financiado su carro, han financiado su casa, han tenido préstamos para tener su franja. Entonces, el Estado lo que le está poniendo a ellos, que inviertan en guagua para que tengan ahí. O sea, no un regalo. Ahora, la preocupación de nosotros no es esa, es los choferes. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Ustedes entienden que el Estado debe asumir el 100% de los choferes de esa ruta? Nosotros entendemos, no es que se les regale a los choferes, sino que se ponga a trabajar en el Estado. Que no se dejen sin empleo, porque lamentablemente, mira, los choferes, un 80%, no están preparados para trabajar profesionalmente en un trabajo. Por eso eligieron ser chofer. Entonces, hay que buscarle trabajo a esos choferes. ¿No sería eso una carga muy pesada para el Estado? Nosotros entendemos que no, porque aquí el Estado, aquí hay mucho empleo. Lo que pasa es que aquí lo que se llama hay muchas botellas que no trabajan. Entonces, a esos choferes, ellos hay espacio para que trabajen ellos. O podemos también darle préstamos a ellos para que pongan sus pequeños negocios. Pero buscarle una solución a esos choferes. Porque a los inversionistas ya le buscan su problema. Ya ellos van a invertir en esa guagua y van a ser inversionistas ellos. ¿Y ustedes entienden que hay choferes de gremios que han sido beneficiados con la decisión? Nosotros decimos que no se han beneficiado porque, vuelvo y les reitero, ellos lo que van a ser inversionistas, ellos no le están regalando nada. Porque ellos hay rutas aquí que hay inversionistas que tienen 20 y 30 franjas. Y aquí hay franjas que cuesta hasta 500,000 pesos. Entonces eso no es un regalo. Pero ¿y se convocó algún tipo de concurso para seleccionar, para elegir, para contratar, como quiera llamarse, a estos inversionistas? No, porque eso es donde los corredores califican. Por ejemplo, hace como una semana aquí entregaron el corredor de Gurabo. Sí, vimos al director del Intran. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa con eso? Bueno, el corredor, aquí van a haber 5 corredores. Entre ellos está el de Gurabo, está la autopista Duarte, y más que vienen, eso quiere decir que califican. Por ejemplo, el corredor de la Estrella Saladá, que es la M, ahí también califica. Entonces, ¿qué ellos hacen? Ellos se están reuniendo con esos choferes y esos inversionistas de esa ruta, y ahí que están haciendo el acuerdo. ¿Y ustedes tienen transporte en esas rutas de los corredores? Donde lo están haciendo ahora no tenemos ruta, no tenemos. Bueno, en la autopista Duarte sí, ahí va a chocar. Bueno, pero ya ese lo entregaron o lo concedieron. Sí. Según tenemos las informaciones, ya lo concedieron el de la autopista Duarte y el de Gurabo ya han sido concedidos. O por lo menos ofrecidos. Ofrecidos, sí. Sí. Entonces, las otras rutas, los corredores, ustedes no tienen transportación por esas rutas. Bueno, por lo que han entregado no, pero nosotros tenemos, por ejemplo, la zona sur, que ahí supuestamente viene un corredor, ahí nosotros tenemos ruta. No sabemos qué va a pasar con el corredor de Alto de Yaque. Ese corredor supuestamente está,
pero no se ha anunciado, que nosotros tenemos los choferes de ahí de la sierra también, que vienen de allá. Ese corredor no sabemos si lo van a incluir. Supuestamente venía junto con el de Gurabo, pero lo pararon ahí. ¿Y cómo se ha estado haciendo hasta el momento? O sea, se le entrega a la gente que está operando esa ruta, a los sindicatos que están operando esas rutas. Sí, mira, se le está entregando exactamente a los secretarios generales de esa ruta. Pero antes de ellos venir a entregarle ese certificado, ellos vienen a hacer un levantamiento con los choferes, con los inversionistas. Por eso les digo que ellos entonces lo que hacen es que reúnen a los inversionistas y le dicen, ¿usted quiere invertir? Entonces, si usted está dispuesto a invertir, entonces lo incluyen a usted en el paquete. Pero el que se contrate para esas rutas de alimentación a estos medios de transporte masivo, no significa que vayan a desaparecer entonces los autobuses, los micros y los que hacen un servicio a otros pueblos. No, nosotros entendemos que no. Nosotros lo que entendemos es que aquí en la ciudad, porque la verdad que decirle que hay muchos carritos que ya no están para trabajar. Entonces ellos van a hacer un cambio de carro hacia Guaguaporé en la ciudad. Porque no es que los conchos van a desaparecer. Nunca. El concho nunca va a desaparecer. Van a agregar estos Exacto. autobuses. Por ejemplo, ese mismo corredor de Gurabo, ahí van a quedar un promedio de 100 carros que califiquen, que puedan trabajar en esa ruta, van a quedar ahí. Porque recuerde que 50 minibuses de 50 pasajeros no da para darle servicio a Gurabo. Y recuerde que va a estar incluida también la P y la E, que viene de Ejido. Y hay muchos clientes en esa área de la ciudad que no va a dar abasto.
Uno de los segmentos que es base de Elecciones 2024 lo presenta cada noche. Este es el segmento de Ignacio Guerrero, Elecciones 2024. Aquí está. Conjugar la teoría con la práctica es determinante en política para alcanzar el poder. Hola, ¿cómo están ustedes? En el aire, cápsulas Elecciones 2024 por Super TV 55, el canal de todos. Saludos fraternos a ustedes que están en sus hogares. Gracias por mantenernos a nosotros como esa conexión para recibir las informaciones políticas electorales comentadas con imparcialidad y objetividad. Abel Martínez Durán ha estado en Estados Unidos en los últimos días en la proyección de su candidatura presidencial y en la recaudación de dólares. En Nueva York, Martínez Durán dijo que el gobierno ha perdido el rumbo y que también perderá las elecciones. Son palabras. Entonces, el PLD y Abel Martínez en particular deben articular la teoría con la práctica, porque están hablando mucho y en la práctica se observan pocas acciones que garanticen la integración de todos los PLDistas. El PLD está llamado a garantizar la unidad, a frenar las renuncias masivas de miembros de esa organización, porque siguen renunciando, y trabajar en base a un programa por el poder. Y eso se consigue si se conjugan de manera adecuada las tácticas y la estrategia. Las tácticas que deben ser elecciones en la búsqueda de la estrategia general, que es la conquista del poder, que pasen de las palabras a los hechos. Fuerza del Pueblo. Leonel Fernández, virtual candidato de Fuerza del Pueblo, dice que ya en cuestión de días estarán seleccionados todos los candidatos congresuales y municipales de esa organización política. Y afirma que Fuerza del Pueblo está trabajando para ganar las elecciones del 2024 en la primera vuelta. Leonel Fernández, el PLD y el PRD, que han conformado la alianza opositora Rescate RD, deben buscar afinidad para conformar boletas comunes en aquellas demarcaciones donde las organizaciones por sí solas tienen muchas debilidades. Ojalá que aprendan la lección y anuncien candidaturas conjuntas para obtener resultados positivos en las elecciones municipales de febrero y en las congresuales y presidenciales de mayo del 2024. Danilo Medina, de su lado, presidente del PLD, expresidente de la República, dice que el PLD va a ganar las elecciones en el 2024 y llama a los ciudadanos a reflexionar y a entender que el PLD es la opción para rescatar la estabilidad, la seguridad y el bienestar de la República Dominicana. Cuando estuvo en el poder, Danilo Medina no pensaba ni actuaba de esa manera. Ahora está en la oposición y habla de esto. No enfrentó la corrupción, no enfrentó los problemas sociales y económicos que gravitan hoy día en la población. Por lo tanto, el PLD debe reflexionar y presentar una propuesta sincera, autocrítica, frente a la sociedad, y que evidencien que vienen con nuevos métodos. En caso de ganar la presidencia de la República, van a evitar que la corrupción regrese también al escenario de la administración pública. Solo queremos que el partido de gobierno PRM y la oposición trabajen con un plan de nación por la solución real de los problemas nacionales y garantizar la estabilidad, la seguridad
y la felicidad de los dominicanos. Mantenga la sintonía con nosotros, somos Cápsulas Elecciones 2024 por Super TV 55, el canal de todos. En el café de Diario 55, espere la participación de Mélido Guzmán, aspirante a concejal por el PLD, viernes 6 de octubre a las 8 de la mañana. Diario 55, tu revista informativa. Confío en ti, en los resultados que me das, y sé que siempre tú me dirás la verdad. Al leer tus palabras siento más seguridad, tus resultados me guían, en ti puedo confiar cada día más. Laboratorios Pedro Jorge Blanco. Resultados confiables. Bueno, aquí estamos de vuelta para continuar llevándoles informaciones. Parece que las lluvias han detenido a nuestros compañeros Juan Angomás y Nelson Reyes. Llegarán, Sí, llegarán, sí, lo esperamos por aquí. lo con estamos los brazos esperando. abiertos. Entonces seguimos con Rescate RD en lo que llegan nuestros compañeros. Esa corriente que yo les informaba ahorita a los televidentes ha sugerido que Leonel Fernández sea el candidato de la oposición y que Abel Martínez sea su compañero de boleta. ¿Le parece esa buena mutual, esa mutual buena? Mire, parece que las cosas como van a favorecer a Leonel en cuanto a posicionamiento se refiere. Y Abel se ha quedado que ha aumentado unos puntos, pero todavía no despega definitivamente. Definitivamente. No despega. Y yo creo que en vez de hacerle un mal, debería dar, o no sé, el partido ya decidirá si dan ese paso, ¿tú entiendes? Estaría más cerca de la presidencia de la República. Sí, pues si yo logra la vicepresidencia para el 28, está con mucho más condiciones. O sea que para Abel no sería mal ser candidato vicepresidencial, conjuntamente a Leonel Fernández, que tiene un partido pobre, pero entonces el PLD complementaría a Fuerza del Pueblo. Y eso independientemente de lo que pase en el mes de febrero. De lo que vamos a esperar lo que pase en febrero. Porque habían propuestas de quien obtenga más votos. Ese es el acuerdo. Ese es el acuerdo. Si, por ejemplo, la Fuerza del Pueblo gana en las municipales, recibiría el apoyo del PLD en la nacional. No, la nacional es el que quede en segundo lugar. Va a recibir el apoyo del que quede en tercero. Ese es el acuerdo. Ahora, de febrero lo que se va a establecer es que se apoyarían candidaturas a la senaduría, a la diputación. Se reorientaría. La otra situación es la del Partido Revolucionario Moderno en Santiago, Fran, para la senaduría. ¿Todavía no se ha decidido? Yo ayer conversé con un amigo de Eduardo Estrella, asistente de hace muchos años. Y él me decía que Eduardo Estrella no está en aceptar esa posición y que se lo hizo saber otra vez al presidente en aquella reunión que yo le dije. Porque Eduardo Estrella está muy disgustado con los legisladores del Partido Revolucionario Moderno. Porque lograron que saliera de la presidencia, aunque fuera en el último año.
le hicieron la vida imposible en los últimos 2 años, porque el primer año lo aceptaron más tranquilo, por la cual en el segundo año había un movimiento fuerte. Claro, claro. Entonces Eduardo no está contento. Ahora, si Eduardo no va, de todas las figuras que se han mencionado, hay 2 opciones, que sería el doctor Romero, José Enrique Romero, o Julio César Valentín, que estará, pero me dicen que Julio César Valentín también ha planteado que no está en esa disposición. Ahora, el candidato a senador tiene que tener mucho dinero también. Ahí se van unos chelitos. Porque, ¿qué ocurre? El partido recibe mucho dinero de la Junta Central Electoral, pero ese dinero no llega, no se distribuye con equidad. A los regidores, a los diputados, en las elecciones pasadas, aquí hubo regidores y hubo diputados que el PRM le entregó 50 y 100 mil pesos. ¿Y para qué da eso? En una campaña. Eso no da absolutamente para nada. Para nada, entonces tienen que distribuir los recursos. Entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo, en el caso de José Enrique Romero? José Enrique Romero ganaría con facilidad la alcaldía. Empuñar, sí. Empuñar. O sea, él tiene eso asegurado prácticamente. Entonces, salir de una posición segura, y usted sabe que en política electoral usted va a una contienda o se pierde o se gana. Mire, y en Puñal, más del 75% de los PRMistas votaron. ¿Votaron? Más del 75%. Superó a Santiago, pero con creces. Santiago fue un 26%. Fue con creces que lo superó en Puñal. Y donde tiene incidencia el Consejo de Alcaldes que dirige Romero, le fue bien. Le fue bien. Él está bien posesionado y tiene buena influencia porque ese Consejo de Alcaldes lo ha llevado a las diferentes demarcaciones municipales. Pero para eso se necesita muchos recursos para una candidatura senatorial. En el caso de Rosa Santos, todos sabemos que Rosa Santos es una trabajadora, ha sido el contacto, desde la época del PRD ha tenido una dirección provincial. O sea, conoce a los municipios. Pero Rosa Santos enfrenta serias dificultades, adversidades que limitan incluso su influencia en este momento. Entonces no sería una opción con muchas posibilidades. Federico Reynoso, que es secretario general del partido a nivel del municipio, todos sabemos también las limitaciones que tiene Federico, Fran. Es así. Rosa, para ser candidato a senador, ¿no? Rosa comentaba en días pasados, y creo que yo lo expresé aquí, que ella ha tenido contacto con la población, no solamente con la base PRMista, sino que con las ayudas que ella puede canalizar de gente que van y necesitan, con grupos que están demandando algún tipo de arreglo de calle, de estructuras físicas y todo este tipo de cosas. Ella le mete la mano, ella busca, dice que he tocado incluso hasta puertas de amigos, empresarios, y me han tendido la mano. Es decir, que ella ha tenido un contacto y es una figura mucho más conocida. No, ya tiene una proyección provincial real y tiene una imagen provincial. Ahora los inconvenientes que ella ha enfrentado. Rosa, Julio César, Eduardo Estrella, Federico Reynoso y el doctor José. Cuando hacemos esas evaluaciones, entonces la figura que el PRM debe conservar es Eduardo Estrella. ¿Y quién ve a Julio César? Julio César vive en... Julio César se ha desconectado completamente de esta provincia. Usted recordó lo que dijo James Davis, que anda de avión en avión. Sí, eso dijo Glenn. Y incluso tú no lo ves en actividades sociales. Por ningún lado se ve. Tú no lo ves en ningún lado. Se ha ausentado. Entonces, un líder que está formando un partido, pues decimos que está formando, porque todavía Justicia Social no es un partido con una incidencia nacional. Tiene proyección, tienen algunos pueblos, pero no es una organización política acabada. Entonces usted no puede desaparecerse del escenario político. Yo creo que la misma dirigencia de ese partido debe estar preocupada con ese tema. Bastante preocupada. Porque quien más calor debe darle es el líder de esa organización política. Porque usted ve a Leonel Fernández por donde quiera. Claro. Y usted ve a Danilo Medina en la calle. Usted ve a Miguel Vargas con todo y que el PRD está, pero Miguel Vargas está tirado a la calle. Federico King, que cantó un valle, está en la calle.
y usted no ve a Julio César Valentín. No. Entonces él tiene que asumir ya que él decidió formar un partido independiente, entonces darle calor. Porque un partido, la última vez que Julio César participó en una actividad fuerte fue cuando la Asamblea Constitutiva. Y si no hubiese existido esa Asamblea Constitutiva, imagínate, siendo el líder. Entonces Julio César Valentín sería un buen candidato porque ya tiene la imagen de la provincia, fue senador en 2 ocasiones, fue diputado, en la administración pública también jugó papeles estelares en el Ministerio Público, pero también tiene en su contra el caso de Brecht, que no se puede evadir ese caso. Independientemente de que lo hayan descargado, fue entrevistado. Sí. Para sí. usar un término suave. Fue entrevistado. Y fue nombrado. Entonces, indudable que eso pesa también y él tiene que tener mucho cuidado. Quizás son razones así, de ese tipo, que lo llevan a ausentarse de esa vida pública, porque usted sabe que era muy activo antes. Era muy activo, encabezaba actividades sociales. Cuando puso a circular el libro, eso fue masivo y él muy alegre, pero ahora Julio César se ha desaparecido. No, y se mencionó inclusive lo que recibían dinero, usted recordará aquel dinero de campaña que salía del Banco de Reserva. Que salía del Banco de Reserva. Y aquí llegaba a Santiago una parte. Una parte. Y la mayor parte era para el candidato a senador. Lo que pasa y lo que pasó en las primarias del PRM, que se dice que algunos dirigentes se quedaron con el dinero que mandaron. Eso cuentan, eso dice, eso dice. O sea, el dinero que mandaron para la movilización de los PRMistas a votar en las primarias, se comenta que parte de ese dinero no llegó a donde debió llegar. Por eso la votación no fue mayor en Santiago. Y nosotros lo hemos estado reiterando. Lo hemos cacareado y lo hemos dicho, 31.094 votos de 125.000 inscritos es una suma pírrica. Pírrica. Entonces el PRM en Santiago tiene que evaluar eso también. 74% no votó. Contrario a Puñal, que votó el 76%. Que eso es un logro porque, oye, claro, la abstención en todos los procesos electorales a nivel nacional sobrepasa el 30%, ahí no llegó al 30%. Fue un 24% de abstención. Y Santiago debe preocupar, ¿eh? El presidente ha venido a Santiago y se reúnen en Santiago y entonces, ¿a quién echarle la mayor responsabilidad de eso? Y tiene una casa presidencial en Santiago, en la que Abinader se ha concentrado en Santiago desde el viernes hasta el domingo en algunas ocasiones. Y lo quieren justificar de que no, porque si hubiese participado la elección de los alcaldes, de los diputados y esto, la votación hubiese sido mayor. Pero señores, estamos hablando de un candidato presidencial que recibió casi 900.000 votos. 900.000 más votos. de 1 millón de votos a nivel nacional. Entonces Santiago aportar tampoco a eso más de 1 millón. Santiago no está bien parado en la evaluación de la cúpula del PRM en torno a las primarias, porque no llegaron a las metas. La meta era un 33% y se quedaron en un 24.8%. 24.8% de la votación en Santiago, municipio cabecera, la plaza más complicada y que está controlada a nivel del municipio por el PLD desde 2016. Desde 2016 hasta esta fecha el PLD controla el Ayuntamiento de Santiago, con regidores de la oposición, incluido del PRM, que en circunstancias específicas estuvieron aliados al alcalde Abel Martínez, con escasas excepciones. En el proceso de confrontación con Abel Martínez, en su primer periodo, debemos destacar la participación activa de Amarilis Baré, que logró cuestionar la gestión. Y en algún momento Nelson Abreu, pero después Nelson Abreu como que medio se aisló. O lo aislaron. Pero Amarilis sí estuvo
en todas las circunstancias. Después los demás regidores, todos hicieron causa común con el alcalde. La diputada Soraya Suárez era funcionaria de Abel Martínez. Claro. Funcionaria de Abel Martínez. Y se habla que Abel Martínez incluso auspició su candidatura a la diputación en el Partido Revolucionario Moderno, o que la apoyó de alguna manera u otra. O sea que hay que ver todos esos elementos. Ahora, con relación a las encuestas, Fran, las informaciones que tenemos, el presidente de la Comisión Electoral y el presidente del partido, José Ignacio Paliza, y de Línea de Ascensión, dijeron con antelación que era el martes, ya hoy es jueves. El martes fue a una reunión Rubén Polanco. Sí. Y usted leyó el mensaje. No me dijeron nada. Entonces, con relación a las encuestas, yo he hablado con algunos que están aspirando y me decían en la mañana de hoy que si manipulan esos datos, aquí va a haber una rebelión en Santiago. Porque hay candidatos o precandidatos que si los colocan por encima de ellos, sabiendo lo que había en el ambiente, no van a aceptar los resultados de esa encuesta. Y pasaría lo mismo que en los Alcarrizos, y que en Atomayor, y que en Santo Domingo Este, que aunque en Santo Domingo Este se quería que perdiera Manuel Jiménez, pero hay dos precandidatos ahí que son del PRM, que dicen que fueron maltratados. Entonces el PRM tiene que hilar fino para corregir todas esas pequeñas dificultades que están incluso ya desluciendo las primarias. Porque yo no sé si usted vio la intervención del alcalde de los Alcarrizos hoy. Un discurso de barricada contra el gobierno. Fuerte. Contra el partido de gobierno. O sea, fue un discurso agresivo de un hombre que hasta el domingo decía que el PRM era lo mejor. Es así, es así. Entonces, esas situaciones internas son peligrosas. Esos conflictos internos deben superarse. Eso es nosotros analizando lo que podría pasar a nivel de las candidaturas locales, ¿no? La senaduría, las diputaciones, las encuestas. La senaduría es una reserva, que también en la reserva el partido de gobierno va a tener que obrar con mucho cuidado también. Claro. Con mucho cuidado, con mucho cuidado. Si nosotros presentamos las opciones diferentes, Marino Collante, PLD, Demóstenes Martínez, Fuerza del Pueblo, supongamos que salí. Si usted le presenta un candidato, Marino Collante tiene una dimensión provincial desde hace mucho tiempo, porque Marino fue candidato a senador y es más, ganó la candidatura a senador en 1990 y Balaguer se la quitó para dársela a un empresario, me acuerdo. Desde esa época él logró varios periodos como diputado. Demóstenes Martínez es uno de los jóvenes que tiene una formación política amplia, con buenas relaciones humanas. Y entonces, si usted le presenta candidatos débiles a ellos, el partido de gobierno podría hasta perder la plaza en Santiago a nivel de la senaduría. Estamos hablando a nivel de la provincia. A nivel de la provincia, por eso el Partido Revolucionario Moderno debe estar pensando en eso. Y, por ejemplo, debe estar de acuerdo con nosotros Amarilis Baré, que es magíster en ciencia política, y ella sabe lo que estamos diciendo. Ella es magíster en ciencia política, y ella sabe que la política hay que trabajarla, y que la política se nutre de realidades, y que, como se dijo en una época un filósofo, el hombre es un animal político. Ahora, eso requiere de integración, eso requiere de unidad, eso requiere de plataformas ideológicas, que es una crisis ideológica que tenemos, además, Frank. Una crisis ideológica que tenemos en todos los partidos, pero el partido del gobierno tiene que autoevaluarse en función de las posiciones. En Santiago estamos diciendo, por lo que decía Frank, que 31,000 votos en Santiago, para unas primarias donde más de 1 millón votó,
Santiago debe estar ahora mismo en el banquillo de los acusados. Vamos a publicidad, ya regresamos. Nelson Reyes Estrella en breve. Quédese ahí. Elecciones 2024. Bueno, llegó el ambientalista y politólogo. Ahí está. Sí, lo estábamos esperando. Yo le dije, llegará. El hombre a López Rodríguez desafía la lluvia. Y uno de los integrantes de un valor extraordinario del elenco de acá. Ay. Un analista fino, profundo, una voz autorizada en materia política electoral. Y en política ya en sentido general. Lo bueno de él es que no es rifero, pero maneja números. Usted sabe que eso le garantiza un buen comentario. Un buen comentario en materia de periodismo se basa en que usted tenga mucha capacidad de información. Es así. Sin mucha información el comentario se queda como medio cojo. Entonces acumula mucha información y esas estadísticas que usted dice son información importante. En elecciones 2024, Nelson Reyes Estrella. Aquí está. Bien, muchas gracias.
Juan e Ignacio por una oportunidad nuevamente de compartir nuestra opinión con los televidentes de este programa de Elecciones. En esta oportunidad vamos a hablar de las tecnologías en materia política en sentido general, podríamos decir, ya en los últimos años en materia de elecciones, pero desde la antigüedad los avances tecnológicos pues marcaban las pautas del poder que representaban los gobernantes, y desde los mismos egipcios pues la aparición de la escritura significó un paso fundamental, y hay que destacar que la base de la victoria del rey Ramsés sobre los hititas pues se basó prácticamente en la tecnología que representó la escritura, porque la difusión de las informaciones luego del enfrentamiento con los hititas, pues eso ayudó a cohesionar la sociedad egipcia en aquel momento. Y eso marcó al rey Ramsés hasta convertirse en uno de los faraones más importantes del imperio egipcio. Luego, con los griegos y los romanos, pues la comunicación era determinante y los gobernantes colocaban algunas informaciones en el pueblo para determinar cómo lo estaba evaluando la población, sobre todo en el caso de Atenas. Y podríamos decir que los primeros estudios que se le hacen a la comunicación pues se hacen precisamente en Grecia, precisamente con Aristóteles, que planteó los primeros 3 elementos, lo estudió: el receptor, el emisor y el mensaje. Y eso decía que era importante en materia de comunicación. Ya luego, con los procesos revolucionarios del siglo XVIII, pues ahí vemos que desarrolla lo que es la opinión pública, que es diferente a la opinión publicada. Y en este caso era muy importante porque para movilizar la población en esos procesos revolucionarios, la burguesía pues utilizaba los medios que comenzaban a surgir producto del desarrollo de la imprenta, que se desarrolló para Occidente a partir del año 1440. Y en ese caso hay que destacar que la imprenta fue determinante para los procesos que representó la misma reforma protestante en contra de la Iglesia Católica. Yo creo que Martín Lutero no habría salido airoso de ese proceso en contra del Vaticano y el Papa si no es por la imprenta y esos panfletos que se riegan en toda la ciudad y hace que las personas se identifiquen. Entonces esos procesos fueron similares a lo que se da ya con la Revolución Francesa. Y ya en términos modernos podemos hablar de los medios que nosotros conocemos en la actualidad, principalmente la radio, que se inauguró precisamente con un proceso electoral en 1920 en los Estados Unidos, la transmisión de las elecciones de 1920, y eso se convirtió en un medio trascendental, porque también la salida de la crisis económica de 1929 fue con un discurso memorable que hizo Franklin Delano Roosevelt en 1930 y fue utilizando la radio como medio. Y más adelante, 2 o 3 décadas más adelante, pues los avances que ya había con la televisión, eso permitió incluso al presidente John F. Kennedy pues impulsar los procesos de reforma que se dieron en Estados Unidos. Y tanto así que quien le sucedió al presidente Kennedy se puede decir que fue un presidente que fue producto de la televisión, porque en aquel momento estaba en boga lo que era la Guerra Fría, y ellos utilizaron un spot para proyectar el candidato en contra de Garfield, en ese momento contra Richard Nixon, y eso llevó a que ese documental, ese spot, que es de unos 40, 50 segundos, pues se presentara atrás lo que sería una bomba atómica, y eso lleva a la mente del votante lo que fue la bomba atómica de 1945. Y se dice que de un día para otro, pues eso cambió el panorama electoral en los Estados Unidos. Y fíjense que para ese momento ya comenzaba a desarrollarse
lo que nosotros conocemos en la actualidad como la Internet. Y la Internet ha traído un grupo de herramientas que están al servicio de la comunicación y especialmente de la comunicación política. Por eso si hoy hablamos de las redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter, que son determinantes en lo que es la fijación del voto, porque realmente no es con la tecnología que se ganan las elecciones, pero sí influyen en las informaciones que ya tienen los votantes. Y por eso las elecciones han pasado del cara a cara a los medios de comunicación. Sin embargo, en esta parte nosotros queremos establecer algunos estudios que se hicieron en el año 1944. Lo hizo Harold Laswell y Paul Felix Lasserfeld. Y ellos determinaron que los medios incidían en un 10% en las capacidades que tenían las votantes. Es decir, ellos le daban mayor importancia a lo que es el cara a cara. Yo también creo en esa teoría. El cara a cara es mucho más importante, porque si uno le dice a un familiar de uno, mira, vota por fulano, porque ese que representa los intereses de la familia, eso va a ser determinante en lo que diga cualquier medio. Ahora, eso es diferente si yo lo digo y luego ese mismo mensaje se repite por los medios de comunicación. Y eso es lo que le da tanto éxito a muchas campañas electorales, sobre todo en las últimas décadas, que hay muchos candidatos que se puede decir que han sido productos de los medios de comunicación. Ahí está, por ejemplo, el caso de Donald Trump, el caso de Obama, el caso de Jair Bolsonaro, y hay muchos presidentes en Latinoamérica y en el mundo que los medios han sido la base para impulsar las decisiones políticas. Y ya en la actualidad, pues han surgido otras herramientas que buscan cambiar ese panorama incluso. Entonces nosotros hablamos de lo que son los bots y los trolls. Y los bots incluso se están utilizando desde en la última década, a partir de 2010, precisamente para las elecciones del año 2016 en Estados Unidos, hubo una alta incidencia. Y por eso recordamos lo que sucedió con el candidato, con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y la denuncia aquella sobre las intervenciones de los rusos en las elecciones. Y realmente eso fue por la gran cantidad de bots que estuvieron incidiendo en las elecciones. Y eso permitía pues utilizar los algoritmos para incidir en el votante. Y al final nosotros vemos que Donald Trump le gana a Hillary Clinton con el voto electoral, porque Clinton le llevó más de 2 millones de votantes. Lo que sí nosotros debemos tener claro es que estas herramientas pues ya están siendo utilizadas por todos los gobiernos. Incluso en República Dominicana se habla de granja de bots que utiliza el gobierno para incidir a través de las redes sociales, Twitter principalmente y otras redes, y eso ayuda en las decisiones del votante. También están los trolls, que ya esto lo que andan es buscando controversia en las redes sociales. Y muchas veces uno está discutiendo en una red social con un personaje que tiene un nombre ahí, pero eso muchas veces es una máquina la que nos está hablando. Entonces, todas estas herramientas serán cada vez más importantes en la política, porque con esto de la inteligencia artificial, la robotización de la sociedad, pues eso será determinante, porque esto va a incidir en la mente del votante. Y muchos se preguntan si al final en las elecciones del Partido Revolucionario Dominicano el pasado domingo, pues aparecieron alguna modificación a ese algoritmo final para que apareciera más de un millón de votantes, porque lo que ellos decían era que en principio 300.000 y luego hablaron de 400.000, pero luego vimos que fue prácticamente 3 veces esa cantidad. Entonces nosotros dejamos esa pregunta: ¿incidieron los bots en esas elecciones? Por lo menos en el conteo final, que fue automatizado, y que en esa parte sí hay que destacar que es un avance tecnológico de que esos resultados puedan presentarse en tiempo récord, y a eso siempre debemos apostar. Nos vemos en una próxima. Este ha sido el comentario por el día de hoy. Gracias.
muy atinado, muy preciso ese análisis que ha hecho Nelson Reyes. Y yo creo, Nelson, que habrá que tomar mucho más en cuenta el tema de la inteligencia artificial por lo que se está haciendo con ellas. En Europa están utilizando rostros de personas y se le están colocando a cuerpos y le dan movimiento y le ponen a hacer cosas que el que está viendo esa actuación queda sorprendido porque dice, caramba, y fulana está haciendo esto. Y esto podemos hacerlo también inclusive hasta con la voz. Clonar esa voz, tú hacer un mensaje con cualquier voz, pero montarle el sonido de la voz de la persona que tú quieres colocar. Yo no sé, en esta semana había circulando un audio de la primera dama de la República, donde ella decía, y mi esposo va a hacer hospitales en la frontera, y mi esposo va a hacer que sé yo cuántas cosas para los haitianos, para que ellos no tengan que venir para acá. Y entonces yo vi algunos programas que estaban basándose en eso, en la inteligencia artificial, hasta dónde esta podría confundir a pueblos como los nuestros, porque en Estados Unidos tú sabes que allá se condena y se investiga, y si dan con quienes están tramando algún montaje, le va mal. Le va mal. Mire el presidente Donald Trump cómo ha estado ahí. No, que ya eso es campaña sucia. Eso es campaña sucia. Y hemos visto ya presentadoras de noticias. Bueno, aquí en el país ya hicieron un... Sí, presentadoras de noticias. Ahora, solo agregar, ciertamente Nelson ha hecho un recorrido por las diferentes etapas de las revoluciones. Todos sabemos lo que representó la imprenta en ese momento. Juan Gutenberg. Lo que representó la radio. Llega la televisión. Pero la imprenta, que lo escrito ahí está. Por eso se divide la humanidad en prehistoria e historia. En la prehistoria no había nada escrito. Ahora la historia comienza a partir de que comienza esto. Ahora, esa tecnología, esos avances tecnológicos son interesantísimos. Porque incluso la masificación de la información hoy es mucho más rápida. Sí, sí. Mucho más rápida y masiva. Pero necesitamos que se conjugue con el pensamiento. Porque aquí hay mucha gente que está en las redes usando tecnología, que cuando usted lee los conceptos que emiten, son totalmente desinformados. No tienen una calidad, no piensan, no presentan propuestas que enseñen, que orienten, porque los pueblos deben dirigirse en base a ideología y en base al pensamiento. Por tanto, nosotros entendemos que todos esos elementos que mencionaba Nelson son interesantísimos, pero necesitamos acompañarlos del pensamiento crítico incluso. Porque a veces hay pensadores que se acogen al status quo por razones económicas, por ejemplo. Pero el pensamiento crítico para cuestionar el poder cuando deja de actuar en favor de los pueblos. Entonces, ¿qué te parece, Nelson? Entonces, esa parte de acompañar esos avances tecnológicos con el pensamiento crítico. Bueno, el problema es que la misma escritura, el mismo pensamiento, llegará un momento que va a entrar en crisis. Porque en este momento se están entrenando la máquina para poder desarrollar una conversación con los humanos. Entonces llegará el tiempo que los humanos ya no será necesario eso. Y realmente hay máquinas que está desarrollando Google que están bastante avanzadas. E incluso hay datos sobre algunos empleados de Google que han renunciado porque han entrado en una conversación que lo han sentido ya que esa máquina es igual que los humanos. Entonces, a medida que esa máquina vayan aprendiendo, pues yo diría que el pensamiento, esa sería una etapa ya muy superior. Pero en los próximos años nosotros vamos a ver cómo la escritura pero para eso falta mucho. Va a ir desapareciendo. Porque para eso falta mucho. Ya por ejemplo, los estudios que hacen las universidades de esa tesis, ya eso realmente no tiene sentido. Porque usted solo entra en una de estas herramientas de inteligencia artificial y ellos le envían un documento
utilizando 5.000 o 10.000 escritores y utilizan lo mejor, lo comparan y le mandan un texto resumido. Es así. Entonces, o sea, cualquier discurso. ¿Qué va a decir eso? ¿No? Que el ser humano ya no va a tener necesidad ni de escribir, ni de aprender nada de eso, porque eso lo van a hacer la máquina. Ahora, habría que ver las regulaciones que se van a hacer, y ya Europa comienza a regular este tipo de tecnología. Pero la máquina en países como el nuestro, nuestro, que le aplique el hombre. En el caso de países como el nuestro, pues los cambios tardan mucho tiempo. Realmente es así. Entonces, ¿usted decide esa parte? Que digo yo, esas máquinas van a actuar en función de lo que le aplique el hombre. Sí, es que la están haciendo en base... O sea, porque el hombre tiene que, de alguna manera, intervenir. Lo están haciendo y ahí en base, el pensamiento del hombre. Lo están haciendo en base a la misma capacidad biológica del hombre, la computadora. La computadora siempre ha sido ideada en base a la capacidad del hombre. Cada vez se está aprendiendo más, y esto de la inteligencia artificial, pues... Yo digo pero que todavía la escritura va a entrar en mucho crisis para que un aparato sea similar al hombre. Sí, o sea, no. que sustituya al hombre, eso es difícil. No, yo no creo en la sustitución. Porque la tecnología lo que va a hacer es lo que le aplique al hombre. Yo diría la sustitución en determinadas áreas. Ah, bueno, ahora sí. Y esas son, y le estoy hablando la sustitución del pensamiento. Le estoy hablando específicamente en el área de escritura primero. Pero después no descarto la posibilidad de que en la misma forma de pensar, pues es que ya lo están haciendo. Y eso no está tan lejos. Eso en la próxima década nosotros vamos a estar viendo eso. Por eso le digo que muchas de esas cosas van a ser innecesarias. Esos trabajos que se hacen en la universidad, esas investigaciones. Pues ya usted entra en una máquina, vamos a decir ChatGPT, y le manda un resumen de 5.000 libros, 10.000 libros, 100.000 libros, 1.000.000 de libros. Entonces, ¿qué humano podría desarrollar esa capacidad? Eso es imposible, humanamente hablando. Pero de que hecho, te mandan esos documentos en función de lo que el hombre está seleccionando. De hecho, en términos de ese pensamiento que estoy planteando ahí, decía Montesquieu que el hombre, por ejemplo, en la antigüedad, sabía de todo. Te habla de Aristóteles, todas las ramas del conocimiento que existían, Aristóteles la dominaba. Porque lo que había era una pequeña biblioteca, quizá con 2 o 3 miles de libros, y cualquier persona podría sentarse con ese hábito y la leía. Ahora, cuando usted habla en la actualidad, una biblioteca como la de los Estados Unidos, que tiene más de 40 millones de libros y aumentan diario miles y miles, eso se hace imposible. Por eso el conocimiento es tan diverso. Y ahí decía Montesquieu, bueno, el hombre necesita dominar un área a la perfección y de las otras áreas saber algo. Eso decía la persona. Pero tener una especialidad. Sí. Tener una especialidad. Y por eso se ha hecho las grandes especializaciones. Por eso usted ve que en sociedades avanzadas como Estados Unidos, China, les dedican, mira, tú te vas a dedicar solamente a la opinión en deporte, a la opinión en política. Porque es imposible dominar tantas áreas. No, ahí estamos perfectamente de acuerdo. En el plano nacional ya real, ¿qué le parece a ustedes si la oposición lleva a Leonel Fernández a la candidatura presidencial, a Abel Martínez a la vicepresidencial? ¿Cómo usted cree que eso sería una opción triunfable? Bueno, lo primero que hay que destacar es que del pasado proceso electoral, que yo sé que ustedes han hablado mucho, pues el partido de gobierno sale fortalecido, porque todo el mundo se encuentra raro. Bueno, un partido que en cada proceso siempre se arman los pleitos, la destrucción de sillas y de locales, y ahora fue un proceso pacífico. Eso dice que ellos tienen ventajas, las ventajas naturales que tiene el gobierno. Pero en este caso, usted habla de una mutual de Leonel Fernández y Abel Martínez, pues eso podría mandar un mensaje diferente, porque ahora precisamente lo que se cuestiona es que la alianza Rescate-RD, pues ni ellos mismos creen en la misma alianza. Entonces es una desventaja. Si se diera esa alianza, pues sería fenomenal, porque eso cerraría todos esos rumores. Y no rumores, porque es una realidad, porque los mismos dirigentes cuando van a los medios de comunicación, eso mismo es lo que expresan. Entonces eso podría convertir la oposición en una verdadera opción de poder para el año 2024. Ahí lo que debe haber un desprendimiento de los partidos, porque es bien cierto que Leonel le lleva mucha ventaja a Abel en cuanto a posicionamiento se refiere, pero si nos vamos a candidaturas por los pueblos, yo entiendo que el PLD tiene mayor estructura y mayor posibilidades
de conseguir alcaldes y legisladores en los próximos procesos. Como partido supera a la Fuerza del Pueblo. Pero el problema es que al partido de gobierno es más fácil articularle un discurso al PLD que a cualquier otro partido del sistema. A un Leonel, que fue 3 veces gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Pero cuando tú analizas a Leonel, bueno, Leonel tiene una ventaja. Leonel sale en 2020 y apoya al actual gobierno. Entonces, cuando tú dices, si alguien va a encabezar esa coalición, pues no hay otra candidatura que no sea Leonel. Y no, ni siquiera mirándolo por la figura de Abel Martínez, porque Abel Martínez yo diría que está en el momento equivocado y en el partido equivocado en este momento. Y eso lo hace tener unos números muy bajitos, porque realmente Abel es de la figura política que siempre se ha colocado por encima de los partidos. Y eso le ha permitido tanto éxito en política. Pero ahora, pero por a nivel todos estos local, casos que desmoralizaron a nivel local, el Partido de Liberación Dominicana, ha sido un problema. A nivel local, Bueno, a nivel local, pero Abel venía como una figura fuerte en términos de una figura presidencial. Lo que lo ha retrasado es eso. Y el PLD tampoco tenía otra alternativa. Porque muchos dicen, bueno, eso fue un error del PLD elegir el candidato tan temprano. Yo creo que, pero al final, si no lo eligen, no hubiesen tenido a nadie yo al creo frente que del gobierno, porque desde ahí hasta los mismos casos en la justicia han comenzado a cambiar. Oye, yo creo que le ha desfavorecido mucho su discurso. Sí, el discurso. Abel no tiene un discurso, lamentablemente. Ahora, la apreciación de Nelson hay que analizarla en el momento equivocado. Sí, eso y en el partido equivocado. Porque cuando uno entra en un momento equivocado, ¿cuál es el norte? Fracaso. No, es que si usted piensa todos los disgustados van a pensar por el partido que tiene tanto caso en la justicia, independientemente sean inocentes o no. Sean inocentes, no, pero es imposible, está ahí. Van a buscar otra alternativa. Pero es una sombra que está ahí. Exacto. Es una sombra. Entonces la sombra del partido, y ese partido necesita, yo diría, de 8 a 12 años para recuperarse y quizá volver a ser una opción de poder. Pero yo no creo que hasta 2028, dependiendo cómo quede el escenario, ahí se podría analizar. La producción Y a Abel Martínez hay que decir que en este caso no le conviene presentar resultados pírricos. No, eso yo lo comentaba. Porque si saca un porcentaje muy por debajo, entonces eso va a quedar significa que no le conviene que le cuenten descartado. los votos. Que no le cuenten los votos. Exacto. Fíjate, la producción de elecciones 2024 bajo dirección de Adalberto de León tiene una pregunta para los televidentes que vamos a comenzar a hacerse de la Nelson. ¿Cree usted que Ulises Rodríguez o Víctor Fadul podrían superar la gestión de Abel en el ayuntamiento? Ponga el teléfono, antes de la respuesta de Nelson, ponga el teléfono en pantalla para ver si podemos recibir algunas llamaditas, Pacheco. Que ahí está la pregunta. Ahí está la pregunta. Lo primero que hay que analizar en esa parte de Ulises, si Ulises sería finalmente electo, porque en Santiago el PRM quedó muy por debajo. Como municipio estamos hablando que fue un 25%, ese es 6%, 8% menos que la fue al nacional. Cuando nos vamos también a nivel de partido por la área de la sierra y otras zonas, el porcentaje es muy bajito. Por ejemplo, en zonas como Juncalito, la votación fue apenas de un 12% del padrón de ese partido. Y así se dio en La Placeta y en otros pueblos. No, en La Placeta también fue demoledor. Sí, que se refleja en esa votación. Por eso hemos visto que la gente ya no le están cayendo encima a Eduardo Estrella. Tenemos llamada. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Ya usted vio la pregunta? Ya yo estoy cansado de los Fadul. Yo prefiero que lo supere Ulises. ¿Cómo fue? Tiene que darle un chisme de volumen. Dame un chisme de volumen. Continúe. Que yo estoy cansado de los Fadul ya, que esta familia cree que los cargos son de ellos. Yo bueno. Que Ulises que lo supere. Muy bien, porque gracias por llamarnos. No es la respuesta que andamos buscando, que le está cansado, dice de. Pero miren, hay una situación que no le favorece a Abel en cuanto a su gestión se refiere, que es el candidato presidencial y tiene que abandonar con mucha frecuencia la plaza. Lo segundo es que ya un segundo periodo como que tiende a cansar la imagen de un alcalde. Y está en el segundo. O sea, tiene ya más de 7 años.
Sí, sí, por eso le estamos En diciendo. abril del 24 va a tener 8 años. O sea, porque ¿qué otras cosas tú puedes lograr que no conseguiste en los primeros 4 años de tu gobierno? Bueno, yo entiendo que Abel también se montó en una burbuja en Santiago. El problema de la basura que representó la gestión de Gilberto Cerulle, eso obliga a que una gestión sumamente mala, porque los ayuntamientos históricamente se han visto como recogedores de basura, y cuando tú no recoges el objetivo principal, que realmente es ese, pues entonces te crea un problema. A veces monta en esa burbuja y ya eso le lleva a mantener una figura, pero no podemos hablar de las grandes obras que se han desarrollado en Santiago. Entonces yo diría de superarlo, quien lo vaya a superar, lo que tiene que mantener la recogida de la basura, mantener la ciudad limpia, y yo creo que con eso por lo menos lo iguala. Por lo menos lo iguala. Y en ese sentido, el que venga tiene otras ventajas, es que Santiago realmente está dando un cambio extraordinario en materia de infraestructura. Aquí se están construyendo más de 10 infraestructuras de grandes hoteles, líneas internacionales, pero usted después lo pone lo que está sucediendo con el sistema de transporte y eso hace una gran transformación. O sea que el que venga va a tener esa ventaja que no la tuvo Abel Martínez también. Entre la alianza gobierno y el sector privado, en este momento, en Santiago hay una inversión que sobrepasa los 150 mil millones de pesos. Claro, claro. En construcción solo y con Santiago infraestructura. Center supera todo lo que está haciendo. Esa plaza que se está haciendo ahí ahora, en el elevado, no el elevado de la entrada de Santiago, sino de la Estrella Sadana. Juan Pablo Duarte. Sí, Santiago Donde Center. ese era un espacio de Grupo León Jiménez. Eso era de León Jiménez. Eso ahí. Eso era de León Jiménez. Ya el sector privado ahí está montando una infraestructura que nos va a colocar en una metrópoli. Que hay que decir que eso no es una obra de este gobierno, porque esa obra venía desde el gobierno pasado. Y eso estaba en proceso de licitación, en los estudios, todo hecho. Tenemos otra llamada. Sí, Buenas no noches. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Estamos tranquilos. Para decirles lo siguiente, Abel no gana, mira aquí, por nada en la vida, No, Santiago no lo queramos, vaya para el campo, a gobernar para allá, no lo queramos. Luis Binader, demasiado gobierno es, y será el próximo gobierno, Luis Binader. Muy bien. Que es el mejor gobierno que ha pasado. Gracias por llamarnos. Hay que ponerle con frecuencia la pregunta, Pacheco. Estamos preguntando, ¿cree usted que Ulises Rodríguez o Víctor Fadul podrán superar la gestión de Abel Martínez como alcalde? Esa es la pregunta, ¿eh? Buenas noches. Sí, para aclararle al caballero que donde están construyendo la plaza era de los Bermúdez. De Domingo Bermúdez pasó a Pope Bermúdez y del lado atrás de los Cabral y de los Tomén. Voy aclarando solamente. Pero había una parte de los Jiménez. La parte de los Jiménez, la que está frente a la Por la Asociación de Argentina. Abogados, República Argentina. O sea, eso esa era de Eduardo que León. colindaba con la Estrella Sadana. De don Eduardo León. Exacto. Sí. Donde está la Asociación de Abogados. Él tiene razón. Ah, bueno, donde está la Asociación de Abogados. Fran Jose Tomén, el médico, el productor de televisión, ellos tenían parte de esa tierra. A los Jiménez era... Quedaba con casi al Bravo, donde construyeron también una asociación. Entonces ahí financiera. es muy interesante la aclaración que hace, porque ahí había una confusión. Desde la Asociación de Abogados, ahí eran los Jiménez. Ahí. Desde Entonces esa ya esquina. aclaró en aquella parte, ahí era que estaba confundido. Gracias por esa aclaración, porque estaba muy confundido. Sí, Ahí tiene razón. que no tuvieron hijos y entonces eso lo heredó, él lo dejó en testamento, don Eduardo, a Gustavo Pastoriza. Exacto. Ahí es. No, muy buena información que nos da nuestro televidente, pero la cuestión es que los Jiménez están por ese entorno. Sí. Están, pero ya en otra área, no específicamente donde está la plaza, él ya dijo a quienes pertenecían. Ahí está, una colaboración de un televidente. Importante. Claro, Ahora claro. Ahí estuvo el comando de campaña de Francisco Domínguez Brito, cerca de donde está la Torre Popular ahora. Una torre que ya la Torre Popular está funcionando. Un poquito más abajo. No. Casi ahí, donde está la agencia de carros. Donde está la agencia, ahí era que Ahí era que estaba pero- Domínguez Brito. Y ahí mismo sigue ya la plaza. O sea, después de la agencia de carros está la Torre La plaza. Popular.
de la asociación. La Torre Popular, no, En la Estrella Sadalá. En la asociación que está ahí. No, ahí está la Torre Popular. La Asociación Popular. La Asociación Popular. Sí, la Asociación Popular. La Universal es donde está el Popular, en Que es en la 27. Juan Pablo Duarte. En la 27. No, en la Juan Pablo Duarte allá. La Universal en la Juan Pablo Duarte, después del Juan Pablo Nacional. Duarte. Ah, sí. Echar los decoraciones ahí. Sí, sí, Juan Pablo Duarte. Esa es la del Popular. Ah, Esta es la bueno, asociación. después de la Benito Juárez. Esta es la Asociación Popular. La Asociación Popular. Sí. Terminamos. Nos vamos. Gracias, Nelson. Gracias, Ignacio. Gracias a los amigos televidentes que nos llamaron. Gracias por acompañarnos en esta jornada. Mañana cerramos la semana desde las 7, elecciones 2024. Feliz resto de la noche.